sobre instrumentación en astronomía y básicamente es un tema que teníamos pendiente porque ahora hay un montón de gente que está viniendo nueva y mucha gente necesita saber un poco cómo a la hora de coger un telescopio, de comprar un telescopio, de utilizar un aparato hecho, qué condiciones, qué detalles tiene que saber para poder coger el más adecuado a los intereses que tengamos. Bien, pues para empezar, bueno, este es Leonard Nimoy, Mr. Spock, para todos que somos una persona muy conocida. Era oficial científico de Star Trek y bueno, que está haciendo un anuncio. ¿Alguien me sabe decir qué tipo de montura es esta? Herradura, ¿no? Bueno, esto es una montura. ¿Lo sabe alguien? ¿Qué tipo de montura es? Una horquilla. Esto es un Celestron, seguramente será un celular del 925. Bueno, cuando yo exploro el universo real, yo uso óptica de revisión de Celestron. Es un modo de atraer al público para poder tener requerimientos de una calidad óptica superior. Bien, la base de todo está en esto. Bien, el firmamento nos va a brindar una serie de objetos que van a emitir una luz, un brillo determinado, pero necesitamos un instrumento, que es nuestro telescopio, que es básicamente un instrumento óptico que recoge cierta cantidad de luz y la concentra en un punto. Bien, esto es un buscador, aunque es un buscador en un telescopio pequeñito, de tal forma que la luz entraría por el objetivo del telescopio y la concentraría en el ojo del observador. Firmamento, luz, telescopio y observador. Bien. La idea principal de un telescopio entonces es la captación de la mayor cantidad de luz posible. ¿Para qué? Para poder observar objetos de bajo brillo, así como para poder obtener imágenes nítidas, definidas y necesarias, por ejemplo, para observar con detalle elementos tales como planetas, estrellas dobles, nebulosas, galaxias, etc. Durante el transcurso de esta charla, quiero hacer una charla sin entrar en muchos detalles, sin entrar en muchos conocimientos y aspectos técnicos. De tal forma que vamos a hablar sobre los tubos ópticos, vamos a charlar sobre los tipos de montura que hay, los oculares y vamos a hacer una pasada a los filtros como accesorios. Accesorios puede haber muchísimos. Bien. El punto número 1 a la hora de adquirir un telescopio o decidir por un tipo de telescopio es el tipo de tubo óptico que vamos a utilizar. Básicamente tenemos tres tipos. Los telescopios refractores, ¿lo veis? Es el telescopio, digamos, de toda la vida, el más habitual que todo el mundo conoce. El típico catalejo. Después está el telescopio reflector, cuyo funcionamiento ahora veremos cómo, en qué se basa. Y después hay otro tipo que son los catadióptricos, que digamos es una mezcla entre los dos primeros. Cada uno tiene una serie de características muy bien definidas. Si entramos en las comparaciones ópticas, tenemos que los refractores, la característica que tienen es que su fundamento óptico es una construcción a base de lentes. Entonces, la luz entraría por el objetivo, por la apertura esta, y la lente concentraría en un punto focal que después se doblaría y lo podríamos, fruto de eso, podríamos observar en el objetivo, en el ocular, el objeto que nosotros estamos viendo. Sin embargo, un reflector Newton, porque fue Isaac Newton quien diseñó el sistema, se basa en un fundamento muy bueno, muy acertado, diferente totalmente al refractor, en el cual la luz entra, refleja en un espejo primario, que a su vez incide sobre un espejo secundario y saca la luz fuera del telescopio donde nosotros podemos verlo. Si se fijan, son dos conceptos totalmente diferentes. Uno es con lentes y el otro es con espejos. Los catadióptricos, ya sea un Masukov o un Smith
caso de ven, pues tienen un poco de este y un poco de este. Tenemos una placa correctora a modo de lente, un espejo. Entonces la luz entraría, reflejaría en el espejo del fondo, a su vez todo se vendría aquí a un pequeño espejito que hay y lo sacaría hacia afuera, hacia el ocular. Estos son telescopios que se llaman de focal doblada, es decir, están plegados dentro de ellos. Un telescopio de estos realmente es mucho más largo, vendría a ser como una cosa así, pero si yo pliego ópticamente el telescopio, consigo aprovechar muy bien el espacio. Dicho esto, sé que son cosas básicas, pero quizás es interesante hablar de ellas. Las partes de un telescopio. Bien, cuando tenemos un telescopio refractor, hay varias partes. El refractor tiene un objetivo, que es donde va a entrar la luz del objeto, tiene unas abrazaderas que van a anclar al telescopio, una rueda de Milano que lo enganchará a la montura con la cual vamos a moverlo, y aquí tiene un buscador con el cual nosotros vamos a buscar el objeto, el objeto en el que estemos interesados. Aquí está el enfocador y un prisma que invierte la imagen y finalmente saca la imagen fuera, donde hay un portaocular y el ocular. El ocular probablemente no es un elemento del telescopio. La diferencia con un reflector es la siguiente. Un objetivo igual donde entra la luz, un buscador, un portaocular, un enfocador, su cola Milano y sus abrazaderas. ¿Veis? El diseño es parecido, el fundamento es parecido, pero el principio óptico es diferente. Si nos fijamos en un carradióptrico, aquí está la placa correctora, la luz entraría por aquí, ¿vale? Y como hemos dicho, reflejaría un primario por aquí y doblaría toda la focal. Entonces tiene su cola de Milano, tiene un pequeño enfocador aquí, un pequeño prisma, un portaocular, aquí vendría el ocular y su buscador. Es decir, son características parecidas de uno y de otro. Son los tres tipos de telescopios básicamente que podemos encontrar en el mercado. Bien, a la hora de adquirir un telescopio necesitamos conocer una serie de conceptos fundamentales. Es necesario, si no, no podemos entender cómo es el funcionamiento del aparato que vamos a comprar. Esos conceptos son distancia focal, abertura, también se dice apertura, relación focal, que es la distancia focal dividido, es decir, distancia focal dividida entre abertura. Con esos tres elementos vamos a poder tener una gran información sobre la capacidad del aparato que vamos a adquirir. Entonces, en el caso de un refractor, tenemos que la distancia focal, si la luz entra por el objetivo, digamos que la distancia focal es la longitud, por así decirlo, del telescopio. Distancia focal es esto, diámetro del objetivo es esto, y la división entre distancia focal y objetivo me va a dar el factor F, que me va a indicar lo rápido que es un telescopio en cuanto a luz. Si cogemos un reflector, en este caso la luz entra por aquí, ¿vale? Incidiría en el primario, el secundario y fuera. La distancia focal sería todo esto. Y la apertura sería esta. Y en un catadióptrico vemos la fase de plegamiento, donde de nuevo aparece una distancia focal efectiva, una distancia focal aparente, pero bueno, realmente nos vamos a quedar con la efectiva, y de la relación distancia focal entre apertura vamos a tener el factor F. Ahora vamos a ver qué es el factor F. Así pues, de distancia focal, apertura y relación focal vamos a tener esta relación. Y esa relación la vemos aquí. Bien, primer concepto importante, la abertura del telescopio. Cuanto más grande, no más largo, me refiero a cuanto más ancho, son telescopios tanto mejor. Mayor poder de captación de luz, mayor resolución, mayor nitidez. Si tenemos 4 pulgadas, fijaos, 4 pulgadas y media, tenemos esto es un cúmulo globular. Si tenemos uno de 6,
vemos que hay mayor cantidad de información. Un 8 pulgadas, vemos que esto. Un 10 pulgadas y finalmente un 14. Bueno, por aquí faltaría uno 12, pero fijaos como a mayor apertura me va a posibilitar una mayor capacidad de captación de la imagen, de luz. La distancia focal. Bien. Cuanto más largo sea nuestro telescopio, mayor capacidad de aumento vamos a tener. Eso está bien y está mal, dependiendo de lo que queramos. Vamos a ver, un 500 milímetros, así un medio metro de distancia focal. Fijaos, este cúmulo de aquí tiene unas dimensiones determinadas en nuestro ocular, en nuestro ojo. Un 2000, ¿veis que es el mismo? La estrella esta, ¿veis el cúmulo? Es mayor. ¿Por qué? Porque la distancia focal es mayor. Entonces, a mayor distancia focal, más capacidad de aumento. Pero eso hay que acompañarlo con una gran apertura, si no, el telescopio no se ve. O sea, sería un telescopio muy oscuro. Se nos convertiría en una tubería prácticamente. Hay un método también que es un reductor de focal. Si la focal es muy larga, pues se le pone un aparato especial, un anexo especial, donde te reduce la focal un poquito, por ejemplo de 2000 pues pasaría a 1200, una cosa así, creo que, y se nos convertiría en una F6, me reduciría los aumentos. Entonces, lo que quiero que quede claro es eso. Primero, cuanto más ancho es un telescopio, mejor, y cuanto más largo, más aumentos. Ahí llega a un compromiso, a la relación justa para no hacer que nuestro telescopio se convierta en un tubo. Bien, la relación focal. Cuanto más baja sea la relación focal, mucho más brillante es el telescopio. Sobre todo en astrofotografía se nota mucho. Este es el mismo cúmulo con una relación focal F5 y el mismo cúmulo con una relación focal F9. ¿Lo veis? Entonces, el telescopio con una relación focal más baja es mucho más brillante. Pero a la vez es mucho más sensible a la colimación, a defectos de ocular, defectos de fabricación, etc. Cuanto más alta es la relación focal, más oscuro es. Ciertamente, te puede permitir, o más insensible es a errores de calibración, defectos de óptica, etc. ¿Queda claro el concepto? ¿Que ustedes son? Sí. Por eso te la pregunta, Manuel. Rápido. Has dicho que a menor relación focal, más defectos puede tener el telescopio. No, a menor relación focal, más sensible a los defectos ópticos. El telescopio puede estar perfecto, pero si está mal colimado o tienes algún problema en un ocular o algo, es más sensible. Bien, 4. Pros y contras que presenta cada tipo de telescopio. Bien, primero nos centramos en los refractores. Ya sabemos los tipos de telescopios que tenemos: refractores, reflectores y catadiópticos. Los parámetros básicos que tenemos que mirar para conseguir un buen aparato. Apertura, relación focal y lo que es la distancia focal, ¿no? Apertura y relación focal. Y ahora vamos a ver los pros y los contras de cada uno de ellos. Esto es un refractor, un skywatcher. Ya todo el mundo sabe que este es el objetivo, este es el buscador, este es el enfocador, el prisma, y aquí está el portaocular. Los refractores tienen de bueno que ocupan poco espacio, pesan poco, tienen un fácil transporte, tienen un gran contraste, sobre todo en ciudad, con contaminación lumínica. El contraste es muy bueno, mucho mejor que los reflectores mismos. Son mejores para planetarios, cúmulos y estrellas dobles. En teoría no se decoliman porque su fundamento es óptico, es una lente, son lentes, no son espejos. En cambio, su construcción es cara y más compleja. Y esto es un gran problema. Mucho más cara que un reflector. De tal forma que nosotros podemos tener aperturas de hasta 150 milímetros aproximadamente a un precio asequible. Pero ya pasamos de ahí, el precio se dispara exponencialmente. Es decir, yo quisiera tener un refractor de 12 pulgadas y el precio sería deshabitado para realmente lo que yo puedo conseguir, ¿no? Solo permiten aperturas pequeñas o medianas, por eso que os he dicho,
De hecho, el refractor más grande que hay, porque no tiene 1 metro de diámetro, una cosa así. Y presenta un fenómeno que se llama cromatismo, que tú cuando miras un objeto ves con algo como azulado o rojizo. Se produce por un defecto del enfoque de los diferentes longitudes. No voy a entrar en detalle en eso. Después están los tubos reflectores, donde ya sabemos todos que está el objetivo, aquí entra la luz, aquí está el enfocador, con su ocular y su buscador. Bien, una anécdota de cuento es que una vez estaba en una plantada y alguien me llegó un hombre y dice, oye, ¿por dónde hay que mirar? Por aquí. Y el hombre estaba intentando mirar por debajo. Entonces le decía, no, caballero, tiene usted que mirar por debajo. Claro, no entendía que el trabajo por aquí, reflejaba abajo y volvía aquí. Él creía que estaba mirando el típico refractor de toda la vida, donde él miraba desde la parte de atrás. Bien, los tubos reflectores ocupan más espacio por lo que los refractores. Son más pesados, el transporte depende del tipo de telescopio que tengamos, es de fácil a difícil. Porque si yo tengo, por ejemplo, un 200 y 1000 de focal. Y más o menos lo llevo como una maleta. Me engancho con la rueda de lado y lo llevo. Pero si tuviera un 300, 1500, sería 1,5 metros de telescopio. O sea, para ver un coche no había forma. Muy bueno, podría ver perfectamente, una calidad óptica muy buena, pero el transporte es un problema. Cuanto más grande un telescopio, más hay que atender a este aspecto. Son muy buenos para espacio profundo, ¿por qué? Porque su construcción por espejo permite abarcar muchísimos costos. Tanto que permite una apertura enorme. O sea, yo puedo tener un reflector, un 300, son 12 pulgadas, o un 350, son 14, por un precio bastante asequible. Problema, los espejos se descoliman, es decir, hay que alinearlos, hay que volverlos a colmar, porque lo que tiene el coche, el transporte, los baches, todo afecta a la colimación. En cambio, construcción más barata, mucho más barata y sencilla, permite alturas enormes, presenta la aberración esférica, es algo parecido a la aberración cromática, al cromatismo, por lo que pasa es que ahora es producido por un defecto de óptica de los espejos. Eso es inherente a la propia construcción del telescopio. Tiene gran polivalencia y capacidad. Después entramos en los catadióptricos, que son mezclas de unos y de otros, como ya hemos visto. Aquí tenemos la placa correctora, como el Skywatcher. Yo que tengo debilidad con el Skywatcher. Ocupan poco espacio, son medianamente pesados, porque si tengo un C11, un C11 o un C12 en un telescopio, pues así de gordo y así de largo. Todavía se puede mover. Tiene un buen contraste, se descoliman o no, y se descolima un catadióptrico como yo por lo menos no sé hacer. A veces ocurre. Son buenos para planetarias y buenos para espacio profundo, permiten aberturas de medianas a grandes, pero en cambio su construcción es cara y compleja porque incorporan fundamentos de los refractores, presentan también alguna aberración óptica menos que los anteriores, tienen mucha polivalencia y capacidad y normalmente vienen asociadas a una montura de alto nivel. Si esto cuesta, por ejemplo, 2.000 euros o 2.500, la montura se lleva 1.200 rápido. Entonces no invierten tanto en óptica, invierten mucho en montura. Además, esta ya lo veremos después, tiene un sistema Bluetooth que las hace mucho más caras. Bien, entonces la diferencia, a modo de resumen, reflector y catadióptrico, la apertura, los reflectores más, catadióptricos menos, la calidad óptica de un reflector es muy buena siempre, un reflector no está mal, catadióptrico, depende del tipo que sea, tendrás más o menos, tamaño más largo, ancho y largo, este es más compacto, el punto fuerte está en planetaria, en cielo profundo, en caso del reflector, los catadióptricos son muy buenos para hacer fotografía, se defienden bien en planetaria y en espacio profundo, y en cuanto a las aberraciones, pues aberración cromática en el reflector y esférica en el reflector. Y estos los catadióptricos suelen tener pocas aberraciones, pero a veces ocurren. Bien, una vez que tenemos nuestro telescopio, sabemos qué telescopio vamos a coger, nos tenemos que meter en el pico molecular, el soporte que va a mover
Básicamente, bueno, aquí tenemos un catedióptrico, esta es la montura, esto es el trípode, y esto es la montura. ¿Veis? La cola de Milano agarra al telescopio. Esto es un Newton, reflector Newton, esta es la montura, con monturas 2, motorizadas, y esto es la montura. Esto es lo que encarece realmente al telescopio, y sobre todo si tiene esto. Esto es una base de datos como, bueno, donde tú le indicas al telescopio, vete al año 58 y se va al año 36. Primero hay que alinearlo, en fin, hay que ponerlo en estación, requiere ciertos conocimientos previos. Bueno, tipos de monturas. La más sencilla es la artefactal. Sencillamente, sube y baja y gira. Haría como esto y esto. Entonces, para subir un objeto va como haciendo escaleritas hasta llegar al sitio. Siguiente tipo de montura es la ecuatorial. Esta está muy en boga porque lo que hace es que uno engancha al telescopio aquí arriba y lo que hace es que va haciendo un seguimiento del objeto en el cielo. O sea, te puede ir y poner los motores y va haciendo el seguimiento. Cuando lo has alineado bien, llegas al rato, miras el objeto y sigue estando ahí. Esto es fundamental para hacer astrofotografía. Sin esto no se podría hacer astrofoto. Esta es una GQ5, por ejemplo, hay muchos modelos. Hay monturas, esta por ejemplo vale unos 900 euros, pero hay monturas, una Matic, por ejemplo, puede costar 5, 6, 7, 8, 9 mil euros, fácilmente. Contrapeso, los motores están por aquí dentro metidos, y ya está. Esta es la ecuatorial con GoTo. Esto es como un sistema, como un ordenador pequeñito, aquí hay un motor, aquí hay otro, donde tú dices vete al M58 y la montura automáticamente ella gira y se va y enfoca el objeto que tú le has dicho. Y además hace el seguimiento. A mí particularmente no me gusta la electrónica en astronomía, pero bueno. La montura de horquilla, que es una montura básicamente de alta cintal, sube y baja y gira, igual. Lo que pasa es que esta está también con GoTo. Horquilla por la horquilla. Estas monturas son muy caras y se asocian normalmente a este tipo de tubo que hemos visto antes, los catadióptricos. Bien, las monturas Dobson. Este es John Dobson, el inventor de este tipo de monturas, que parece mentira como alguien tardó tanto tiempo en ocurrírsele este tipo de montura tan sencilla, ¿no? Básicamente, tú pones el telescopio aquí, sube y baja y giras también. No hay otra. ¿Qué ha permitido esta montura? Pues esta montura es de madera. Normalmente está hecho de un contrachapado de madera. Ha permitido bajar muchísimo el precio y potenciar esto. Es decir, si yo me tengo que comprar un catadióptrico con una montura autorizada que me vale 2.500 euros, con 2.500 euros me compro un pedazo de telescopio impresionante, en cuanto ópticamente hablando. Eso es lo que ha permitido las monturas Dobson. Tiene su propia filosofía y su propio encanto. Bueno, aquí están un poquito las prestaciones, por eso no vamos a entrar en muchos detalles. Las artefuntales de seguimiento, no, bueno, si tienen algunas que también lo hacen. 4 diales rotacionales, horquilla así, bueno, no vamos a entrar en muchos detalles. Pero básicamente quiero que os quede claro esos tres tipos de monturas: artezimutal, ecuatorial y en horquilla. Y las dos son, digamos, serían una variante de la artezimutal, pero con otra filosofía. Quiero hacer especial mención, como no, a una de mis debilidades, que son los Dobson. Esto es una guitarra de 16 pulgadas. Esto es un tubo pues, que mide como yo mido, o más todavía, es una cosa así. Puesto hacia el cenit y a esta altura. Así de gordo. Esto es un Orion de 14 pulgadas, una maravilla. Este vale 3.500 ahora. Este está en 2.100, más o menos, aproximadamente. Este vale más por el hecho de la montura, y esto tiene unos motores aquí que lo que hace es que ciertamente es una montura Dobson, pero también puede hacer GoTo, puede ir a donde yo quiera, y además de hacer seguimiento. Los Dobson pues se pueden simplificar tanto como queramos. Fijaos, el factor limitante para construir un Dobson es el espejo primario. Un espejo primario, yo particularmente pienso que no está justificado el precio que tiene. Vamos a ver, un primario de 12 pulgadas puede costar unos 900 euros. 900 euros, hay sitios donde vale un poco más barato.
Pero un primario de 14 pulgadas o 16 pulgadas ya me cuesta 2.000, 2.500, y como si yo tengo un primario de 20 pulgadas y vale 5.000 euros, 5 o 6.000 euros fácilmente. Ese es el gran factor limitante para yo poder construir un Dobson. Entonces, tan sencillo como un primario, su secundario aquí, está el enfocador con su portaocular, esto es una pequeña sombrilla, y sus tubos, todo esto bien calculado, dimensionado, y tiene un telescopio impresionante. ¿Problema? El espejo primario. ¿Bien? Tan grande como quieras ponerlo, hacerlo. Esto debe ser un 20 pulgadas más o menos. O por ahí, fijaos la abertura, la cantidad de luz que entra por ahí. Aquí tiene su ocular normal, su enfocador. Y este hombre lo tiene, pues, esto se mueve solo. Evidentemente el tamaño es un problema. Grande. Esto es un Dobson. Ahora, tiene que ser impresionante mirar por ahí. Ahora, feo, bajo mi punto de vista, es. Bueno, él también, Bueno, este es el telescopio del Primoratre. Fijaos las escaleras que tiene. Para subirse ahí arriba. Esto es una pasada, esto tiene que ser increíble. Esto tiene su propia filosofía, es otra historia. Estos son los Dobson. Aficionados. Bien, vamos a entrar, no quiero hacer charlas muy largas, vamos a entrar en los oculares. A todo el mundo le voy a regalar un telescopio que gustaría tener y que tiene que mirar a la hora de comprar uno. Después lo vamos a repasar un momento. Bien, yo puedo tener el mejor telescopio del mundo, pero no hacer una buena elección de los oculares. Los oculares son fundamentales para yo sacar fuera la capacidad óptica de este telescopio. Entonces, igual que hemos hecho con los telescopios, vamos a ir viendo para qué nos sirve un ocular. Bien, básicamente la luz que entra por aquí es un light ray de 16 y esto debe ser un 10 pulgadas, 10, 100, 1200 y pico de focal. Distancia focal, recordadlo, abertura, distancia focal y abertura. Fijaos que cuanto más largo es, más debo aumentar el tamaño del telescopio, si no, se me convierte en una tubería. Bueno, entonces, aquí está el ocular. Sin esto, yo no puedo ver absolutamente nada. Bien, ¿qué necesito para elegir un buen ocular? También muchos precios, muchas marcas, muchos modelos. Primero, la talla. Vamos a ver, esto aquí nosotros se llama diafragma de campo. No vamos a entrar en detalle, pues si queréis puedo hacer un monográfico sobre oculares y cálculos y historias. Esto hay dos tipos, de 2 pulgadas y de 1,25 pulgadas. Cuanto más ancho sea esto, más capacidad de captación de luz tendrá el ocular. ¿Vale? La talla. Normalmente nuestros telescopios pueden poner de 2 pulgadas y de 1,25 pulgadas. Casi todos utilizamos 1,25 excepto amplio campo que te va a permitir la talla de 2 pulgadas. Bueno, segundo tipo de construcción. Es un Exfler, es un Pro, es un panóptico, es un Nagle, es un Ethos. Tipo de construcción que tenga el ocular. Tercero, muy importante, la focal del ocular. Los aumentos se calculan dividiendo la distancia focal del telescopio entre la distancia focal del ocular. Es decir, si yo tengo un 1000 de focal dividido entre 20, me tiene que dar 1000 entre 20, ¿cuánto da? 50 aumentos. ¿Lo entendéis? Yo no puedo decir, ay, me gusta este. Y a lo mejor estoy metiendo un 34 o un 35, porque no tengo muchos aumentos. Y a lo mejor estoy metiendo un 5 y tengo una cantidad de aumentos tremendo. No porque más aumentos es mejor. Ahora veré. Es muy importante decidir qué rango de aumentos vamos a coger. Y eso se puede determinar con esto. El telescopio no lo puedo modificar, pero este aparato, este componente, sí puedo decidir con cuáles de ellos tenemos. Normalmente utilizan uno de alto, de mucho campo, un 20, 25, un 30, otro ocular más o menos de un 13, 14, para unos aumentos medios, y unos oculares de aumentos máximos, pueden ser un 6, un 5, dependiendo. Normalmente la noche no te va a permitir pasar de 12. El 6, la calidad del cielo no te permite pasar de 180 a 200. Bien, aquí vemos. Entonces, primero la talla. ¿Veis? Esto es 1,25 y esto es 1,2. Este está en desuso, en 0,96 pulgadas, pero ahora se utilizan el 1,25 y el 2 pulgadas. Esto es lo que vengo a decir, ¿vale? Es muy importante que sepáis que los oculares de 1,25
5 o de 2. Bien, el tipo de construcción, ya lo hemos dicho. Si un Wien, un Runtime, un kernel, estos oculares son los que te traen el telescopio de... Es que no quiero decir centros comerciales, ¿no? Los que vienen en cajas de regalo y cosas comerciales. Además, la óptica es plástico. Son plásticos, estos no valen para nada. Este tipo de Wien o Runtime, además no tienen campo aparente de visión. El campo es lo que tú, cuando tú miras por el ocular, es un círculo. Cuanto más amplio el círculo, más cómodo es. Mira, 40 grados, muy poco. Los grandes, pues bueno, un poquito mejor, pero no dejan de ser oculares juguetes. Los kernels, bueno, vale. Entonces es muy importante que sepamos la construcción de nuestro ocular. Los pros ya se empiezan a utilizar más, solo que vienen con un telescopio de más o menos de 300 o 400 euros, ya empiezan a hacer oculares que más o menos pueden funcionar bien. Los ortoscópicos, que son muy utilizados en planetarias, tienen un problema que tienen muy poco aire libre. Ahora veremos qué es. Entonces hay diferentes modelos y diferentes construcciones. Los panópticos, yo por ejemplo tengo Hyperion que llegan a 68 grados, ya se ven bien. Los Nagler, que os puedo decir, y si ya cogen metros de 100 grados, hay una capacidad óptica impresionante. Problema, que el precio es exponencial también. Entre un panóptico que me puede costar 100, 150 a un Ethos que puede costar 600, 700, hay una diferencia tremenda. A veces piensa, compensa, ahora lo veremos. La focal, vamos a ver. Fijaos, si yo tengo el mismo, suponer que tengo 6 oculares diferentes, de la misma marca, todos son de 60 grados. Si pongo un 30, estos son las Pléyades, que reconocéis, ¿no? Si pongo un 30 milímetros, estamos hablando de focal, aumento ya, veo esto. Si pongo un 25, conforme voy bajando la focal del ocular, me va a ir aumentando la imagen. 25. Un 20. ¿Veis el campo por aquí? Un 15. ¿Veis el campo por aquí? ¿Sabéis el campo es el mismo? Lo que está cambiando es el tamaño del objeto. Hasta llego un 5 milímetros. Me he metido dentro del objeto. Yo particularmente, esto no lo veo. Yo veo bien esto por aquí. Se trata de ver el cúmulo en completo. Entonces es importante que conozcamos los aumentos que nos van a dar nuestros oculares. Fijaos, aquí esta galaxia es la misma. Tiene un poquito más, bueno, se ve esta satélite, ¿vale? No sé si es Andrómeda, seguramente. Esta tiene más aumentos. Me resulta rentable meter un ocular de más aumentos cuando con uno de más aumentos puedo ver detalles de la estructura de la galaxia. Entonces, ahí vamos, ¿no? Hay que intentar decidir los aumentos adecuados a lo que estamos viendo. El efecto de los aumentos, mucho ojo con los aumentos. Esto tengo claro que al principio que dar mucho aumento del telescopio no es mejor. Fijaos, cuando hay un poco aumento, el objeto está lo vemos muy brillante. Conforme vamos metiendo aumento, llegamos a un punto óptico donde nosotros vemos bien el objeto. Pero a veces decidimos ver más grande, y más grande, y más grande. Finalmente, por no hacerlo más grande, vamos a ver mejor. Por lo cual el objeto, prácticamente aquí no se ve y aquí se ve mal. Aquí todavía. Entonces yo digo que lo óptimo sería, esto es el óptimo, pero más o menos por aquí. No vamos a entrar ahora en lo que es la resolución del telescopio, ni cosas así, porque podríamos estar mucho tiempo. Fijaos, un aumento mínimo, un aumento moderado es factible, pero un aumento máximo ya no es nada. Todo lo que pasa del aumento del solvente, que más o menos viene a ser, si el telescopio por ejemplo en 150 milímetros, como 150 por todo lo que pase de ahí, o sea, ya no puedo diferenciar nada. Lo que puedo hacer es aumentar sin diferenciar nada, ¿vale? Entonces, los aumentos hay que hacerlos moderados, no ir a aumentos máximos. Bien, el campo de visión para mí es un factor fundamental en el ocular. Fijaos, ahora hacemos lo contrario. Primero dejábamos fijo el campo de visión, así yo siempre veo el mismo círculo y me aumentaba el objeto, ¿vale? Ahora vamos a dejar el objeto igual y vamos a cambiar el campo. 40 grados, las Pléyades, ¿lo veis? Veo esto. Pero si tengo un 60 grados o un 80 grados, ¿podéis apagar algún momentito de saber dónde está? Es que eso no se ve como bueno. Bien.
borde, ¿vale? Y esto lleva un 100 grados que me he metido por aquí. Cuanto más grados de campo de visión tengo, más cómoda es la vista, más cómoda, más fácil es la visión. Entonces, un ETOS que vale 600, 700 euros con respecto a un panóptico que puede costar 150, ¿compensa el gasto? En diferencia de campo de visión. Para los muy puristas, a lo mejor sí. Yo veo con 80 grados un MEAD, por ejemplo, un ocular MEAD, un ultra wide, un SW, un ultra wide, que tiene 80 grados, que vale 150 o 200 euros, me sería suficiente para ver bien un objeto sin gastarme por un poquito más, o sea, para ver un poquito más, gastarme un dinero que podría comprar otro telescopio. Un momento dado. Bien, esta es la nebulosa de avión. Fijaos, el mismo aumento, diferente campo. ¿Se entiende? ¿Dónde es más fácil ver? ¿Dónde es más cómodo? Aquí. Mismos aumentos, distinto campo. Lo ideal es diferente aumento, distinto campo, mucho más campo y que tú puedas determinar estructuras dentro de la objeción. Con esto se consigue con un buen Dobson, una gran apertura y un ocular que te permita esto, este campo. Sin entrar en detalle, si los oculares corrigen por aquí por los bordes. Normalmente en el eje óptico todos corrigen, bien, pero conforme te vas alejando del eje óptico, las estrellas se van viendo como comas, por efecto de colimación, etc. Pero bueno, no vamos a entrar en eso en detalle. ¿Queda claro el concepto? Bien, esto es una comparativa de los Explorer Scientific, que son una serie de oculares. Fijaos, estas son las Pléyades a 40 por, todos a 40 por, donde se va viendo pues 40 grados, 50 grados, ¿veis? Cada uno con un poquito más de ángulo de visión. 60 grados, 70 grados y 82 grados. Hay algunos errores de esto que llegan a 100 también. Pero cada ocular tiene un campo de visión diferente o cómo es? Cada ocular te permite un campo tiene un ángulo, un rango de un campo diferente. Tú compras tú solo ves, te pones 50 grados, 68 grados, 80 grados. Dentro de los 80 grados puedes tener un 5, un 11, un 13, un 20, todos 80 grados. Lo que te va a cambiar es el tamaño del objeto. Bien, otra cosa muy importante, especialmente para los que tienen gafas, es el eye relief, el relieve ocular. Cuanto más relieve ocular, normalmente entre 15 milímetros y 20 milímetros, tenga un ocular mucho más cómodo de mirar por él. ¿Qué ocurre cuando coges un ortoscópico? Te tienes que pegar mucho ocular, tienes que pegarte tanto que no es cómodo mirar. Y a veces incluso te estás perdiendo detalles por fuera porque el cono de luz no puedes engancharlo como debes. Entonces, el relieve ocular es muy importante. Los oculares buenos, o medianos más o menos, te permiten un eye relief cómodo. ¿Por qué? Porque como tú tienes gafas, tienes una cierta capacidad de poder observar. De la forma como con el ocular lo tocas con la nariz, tocas con la frente, ¿no? Entonces el eye relief es muy importante. Aquí sobre el ojo, el eye relief, esta pequeña diferencia, cuanto mayor sea la diferencia, ojo, no a la óptica, sino a todo tener una goma por aquí, ¿vale? Todo eso influye. Entonces es importante que haya un cierto eye relief. Estas son construcciones ópticas de diferentes, un Radian, Lantern, un Nagel, un Effer, ¿vale? Y cada uno te pone, pues, por ejemplo, eye relief, 20 milímetros, 20 milímetros, etc. Entonces cada uno te va indicando el eye relief que tiene. Es muy importante a la hora de controlar un buen ocular. Y la pupila de salida, que no entra en mucho detalle, pero básicamente se dan oculares de alta focal, por ejemplo, un 30, un 35, y a lo mejor tu telescopio es pequeñito. Entonces, la pupila de salida es como el cono de luz que sale por el ocular. Si el cono de luz es muy pequeñito, pues bueno, más o menos puedes cogerlo. Cada objeto tiene su rango. Pero si la pupila de salida es muy grande, digamos que quedaría por fuera de lo que es el iris, ¿no? Pues estarías perdiendo luz, estarías tirando el dinero básicamente. Es como tener algo con el cual tú puedes ver en el centro, pero la periferia te la estás perdiendo porque la periferia vendría por fuera. Entonces, la pupila de salida es muy importante, se calcula y todo. Bien,
¿Cuáles? Bueno, hay muchos modelos, muchas casas comerciales. Yo, particularmente, por lo que he podido ver en este tiempo, compañeros que me podrán decir que hay más. La serie Imperial de Baden está muy bien. ¿Por qué? Porque son oculares magníficos, tienen 68 grados, tiene un pedazo de air relief, son 1,95, pero esto lo quita, lo desenrosca y se lo convierte en uno de 2. Y además le quita de esta forma y puede adaptarle cámara, foto, cámara de vídeo. Tiene una conectividad tremenda y tiene una gran variedad. Tiene 21, 24, 17, 13, 10, incluso puedes decidir en coger todos los aumentos que yo quiera, en el rango que yo quiera. El 13 dicen que es de la estrella, yo lo tengo y la verdad que se ve bastante bien, el número 13. Ahora están en 125 euros aproximadamente. Relación calidad-precio, buenísimo. Es una... Vamos, para empezar, son unos oculares buenísimos. Bueno, estos que me encantan. La serie Ultra Wide Angle, o sea, los amplios. Estos dan 80 grados de campo de visión, más que los de otros. Y un precio genial, entre 150 y 200, depende de la casa comercial de la compra. Geniales. Estos oculares son buenísimos. Una calidad óptica, buenísimo. Fijaos, estos son de 1,25, ¿lo veis? Y estos son de 2 pulgadas. Por lo cual tenemos cierto juego. El problema es que no hay mucha cantidad como pueden haber en el Imperio, que hay mucha variedad. Entonces a lo mejor entre un 8, entre un 5 y un 14, ya no necesito un 24, entre un 14 y un 24 tendría que un 17, un 18. Entonces pues ya me iría a otra casa comercial. Otros que me gustan mucho son estos, los Explorer Scientific. Estos son de 1,95 y estos son de 2. Se ve, ¿no? Lo que es el cubilete, ¿no? Entonces, estos tienen una particularidad, estos ponen nitrógeno, están rellenos de nitrógeno, por lo cual el ocular pues, va a ser como inerte a los cambios de temperatura. Estos tienen una calidad óptica muy buena. Está la serie 68, está los de 80 y creo que hay una serie de 100 también. Los de 80 creo que estaban en 150 o 200 euros. Por aquí creo que hay uno que son buenos, ¿no? Esto con un buen 12 va genial. Entonces, surge la duda de, ¿me gasto dinero en un método de 100 grados que me va a costar 700 o 800 euros? Bueno, cada uno allá, ¿no? Bien, para ver planetarias, los HR, planetarios de telescopio. Estos son muy buenos para ver Luna, Júpiter, Saturno, es decir, planetas y hacer planetarias. Pero tiene una construcción especial diseñada para ello. Poca reflexión interior de la luz, etc. Buenos recubrimientos, etc. Bueno, estos son las estrellas, los telebús. Estos son los retos. Uno de estos vale 700 o 800 euros. Son 100 gramos. Esto, un 31, esto es como una manzana de grande. Y pesa como medio kilo largo. Eso a la hora de contrarrestar el telescopio hay que tener en cuenta cómo va. De 100, una de 82, con los modelos y los planos chicos. Esta marca, los telebús, es una apuesta segura porque son oculares de una calidad extrema, contrastada totalmente. Bien, y vamos a hacer una pequeña pasada de los filtros, pero pequeña pasada porque esto podemos hablar de filtro en un mundo. Básicamente, sin filtro, esto está un poquito potenciado. Sin filtro veríamos algo así desde nuestro cielo con potencia lumínica. Cuando le pones filtro, el objeto, si bien no se llega a ver bien, pero mejora bastante. Entonces, ¿qué tipo de filtro podemos poner? Bueno, filtros para planetarios. Estos son de base planetario. Estos te lo venden sueltos. En total pueden los 6, cuestan unos 150, 200, más o menos euros. Pero también lo puedes comprar por separado, entre 40 a 50 euros cada uno, 30, 40. Entonces, pues cada uno te va a producir contrastes en los diferentes planetas. Por ejemplo, quiero ver a lo mejor, qué sé yo, no sé si es Marte, ¿no? Esto es Marte. Pues para ver los polos, pues no pongo un filtro de neodimio. Bueno, el neodimio no está aquí, pero serviría uno de estos. ¿Vale? Entonces, pues pongo diferentes filtros para determinar diferentes estructuras planetarias. Yo creo que el más utilizado o de los más utilizados es el filtro lunar. Puede haber dos tipos, o normales o variables. Variables que tú vas moviendo, lo vas enrojando
Entonces, si la luna está llena, pues le doy más fuerte. Si está más menos llena, le doy menos. Pero tú puedes ajustarlo a tu gusto. Habéis visto, cuando hemos mirado, supongo muchos de vosotros, mirado la luna sin filtro y se ve así, molesta bastante. Cuando pongo el filtro, se ve un poquito más verde, pero bueno, más o menos. Mejora bastante. Entonces, un filtro lunar es algo fundamental para hacer planetarias también. Aparte, un filtro esto vale también para ver Júpiter, etc. Bien, después está lo de banda ancha, básicamente los broadband se llama, con los Sky, los LTR, los Sky Glow, que lo que hacen es que absorben la longitud de onda de la farola del vapor de mercurio, etc. Entonces lo que hace es que cuando tú miras y ves el naranja, te lo quitan. Te lo quitan, el naranja, el blanco, te lo quitan. Y lo que ves es más o menos que te llega de los ojos. Bueno, también depende de dónde mires. Si miras de centro de Sevilla, te cuesta trabajo. Pero si miras de fuera de Sevilla, que tiene un poquito de cielo contaminado, con contaminación lumínica, te puede servir. Después están los filtros de onda estrecha, estos ya son más específicos, los narrowband, el UHC, que a lo mejor están hechos para mirar ya de nebulosas. Quitan todo excepto lo que la nebulosa emite, entonces te llega a ti justo lo que la nebulosa emite, el resto lo bloquea. Los filtros de banda estrecha. Y resumiendo, pues, ¿qué necesito para elegir un telescopio? Primero el uso. Lo vamos a usar para planetarios, para espacio profundo, para astrofotos. La abertura. La potencia del telescopio mirada por su diámetro de abertura. Es el rasgo principal del telescopio. Ya sabemos que a mayor abertura, mayor capacidad de captación de luz, nitidez, contraste, etc. Así, cuanto más gordo, y recordarlo, cuanto más gordo un telescopio, mejor. Ojo, que no cuanto más largo, es importante. Distancia focal. Nos va a dar la capacidad de amplificación del telescopio, es decir, los aumentos vienen dados entre lo largo del telescopio y el ocular. Yo puedo tener un ocular, un ocular muy pequeño, o con el mismo telescopio, un ocular muy grande. Me va a variar los aumentos. Ahora, si el telescopio es gordo, va a ir bastante bien. Movilidad. Es un telescopio voluminoso, transportable, consideraciones muy importantes. Un Light Ray de 16 pulgadas pesa 70 kilos. Es desmontable, pero pesa 70 kilos, todos juntos. La abertura que vemos 4 pulgadas y medio, 6 pulgadas, 8 pulgadas, 10 pulgadas, 12 pulgadas, 14, 16, cada vez más grande. Esta es la abertura, entonces tenemos que decidir una buena abertura. La distancia focal ya la hemos visto esto, cuanto más largo el telescopio, más ancho tiene que ser. Y el problema es este, básicamente. ¿Cómo funciona el telescopio? Entonces, yo la verdad que me quedo con el coche mejor, es más bonito, ¿no? Pero ahí claro que con su corbatita puesta, en fin, todo bien planteado. Tampoco sé que está bien porque la luz del día poco excelente, pero bueno, esto es magnífico para indicar el problema del transporte del telescopio. Lo ideal es, en este caso, esto es un pequeño refractor, con su maletita o su bolsa, etc., o llegar a un término medio, que es lo que hacemos todos. Pero, ¿y si tienes que almacenarlo? Esto son 20 pulgadas, no lo sé. Fijaos que el pedazo del telescopio es un bicho impresionante. Entonces, cómo mueve esto, cómo lo almacena, cómo lo transporta, etc. Son consideraciones muy importantes. Pero sí, y un telescopio enorme gigante que se verá perfecto, pero no es muy fácil moverlo. Y entonces, ya vamos a terminar a grandes rasgos. Fíjate en tres cosas. Fijaros en el uso, el tipo de óptica, el tipo de montura. Un telescopio a partir de 200 o 300 euros ya puede ser buenecito para lo que nosotros queremos. ¿Qué es barato caro? Un ordenador cuesta 1000 euros. Un móvil, un iPhone de eso cuesta más. O un S4. Y cada 2 años, un telescopio también porque hemos cansado del móvil. Pero sin embargo, un telescopio nunca se desfasa, siempre. El telescopio puede servir de toda la vida. Entonces, plantea más invertir en montura electrónica o en cambio invertir más en la óptica del telescopio. Si yo quiero un telescopio realmente sea capaz de determinar contraste, de tener nitidez, o quiero un telescopio de un botón y se vaya directamente al sitio. Bueno, cada uno puede decidir, ¿no? Seguro que se haciendo, claro. Si tienes un observatorio en tu casa y metes un LX de esto, un EAD, va súper bien, una montura totalmente automatizada.
Bueno, el tema que os dije antes, los aumentos no significan nada. No hay que tener muchos aumentos. Hay que tener los aumentos justos y los adecuados con los cuales nosotros podamos ver. Entonces, tú coges tu ordenador, coges una foto y lo aumentas al 400%. Lo único que ves son puntitos, ¿verdad? Como igual. Como aumentas muchos aumentos, llega un momento que ves nada. Entonces, los aumentos van a ser adecuados al telescopio. Sus límites como el doble de la abertura del milímetro, ¿vale? Entonces, si pones mucho, no verás casi nada. Ahora veremos cómo no hay que comprarlo en grandes almacenes, ¿de acuerdo? Etc. Ojo con comprar reflectores de 50 milímetros de abertura o menos. Ojo con comprar reflectores Newton de menos de 80. Excluye automáticamente todo lo que vengan en RHBM en los oculares. Banten, Huguen y Wissenswell, ¿no? No se te ocurre comprar un telescopio de focal doblada, un 114 de estos súper pequeñito y súper estrecho, que es una tubería prácticamente, con un cristal dentro, tío. No importa el precio, la relación de esto es nada, vamos. Cuidado con los 600 aumentos en la caja, más 500, 400, porque ya os he dicho que no se puede pasar de 180 a 200 si la noche te lo permite. Cuidado con los juegos de psique, los Travercore, los Spycore, los Zeus, los Astromaster, los 90 todavía valen, pero con un uso un poquito restringido. Estos son todos juguetes prácticamente. No compres un telescopio de mala calidad, aunque sea más barato. ¿Por qué? Porque te miras con el telescopio que tiene en el armario. Entonces, y a los niños tampoco se puede comprar un juguete. Hay que comprar un telescopio de verdad de condiciones. Que estén en un juguete y un telescopio, pero por lo menos pueda haber. O si no, la afición te la cargas. Cuidado con la marca. El lugar donde se vende. De los chinos, nada, olvidado. El precio. Yo voy a comprar un Dobson de 12 por 500 euros. Bueno, algo tiene que tener. Colores demasiado llamativos en la caja, etc. Y sobre todo eso, cuidado con el tema de los aumentos, que parece que es lo que más nos engancha al consumidor. ¿Qué marcas compro? Hay varias, pero yo me quedaría con esta. Puede haber alguna más. Orion, Vixen, Meade por supuesto, Skywatch, yo digo que son mi debilidad, Celestron y Gressel. ¿Dónde? Esto no lo puedes comprar en una tienda física, algunas sí, pero tienes que irte a comprarlo en internet, con tiendas que tengan garantía. Yo recomendaría Telescopiomanía como una de las primeras. Aquí tenéis sus logos: Tecnospica, Amaina, AstroShop, AstroCity y Telescope Express o Telescope Service. Todas ellas tienen buena garantía. Hablas con ellos, les escriben, te responden, les preguntas, te dicen cosas, ¿vale? Y es importante que estéis seguros en cuanto al equipo que compráis, la garantía que os dan y todo eso es muy importante. Después de comprarlo, pues lo ideal es que te vengas un día con nosotros si no sabes utilizarlo, o tu agrupación más próxima, y comiences a trabajar con él. Y empieza a resolver problemas. Al principio no sabes comprar luna, no sabes coordinarlo, no sabes alinearlo, pero todo eso se soluciona. El ojo también se entrena, y después de haber visto muchas veces galaxias, uno empieza a ver detalles que al principio no veías. Entonces, pues, hay técnicas que rodean la observación. Sitios oscuros es muy importante para ver en condiciones. Y como último consejo, decir que no me importa las características del telescopio, ni que sea el más grande, ni el más bonito, ni el mejor del mundo, ni una electrónica impresionante. Porque si está metido en un armario no sirve para nada. El mejor telescopio, nos dice el pequeño telescopio, es aquel que se usa. Con esto y con todos los oculares y todos los elementos que acompañan al telescopio. Pues nada, me llamo Manuel López y ha sido un placer. Muchas gracias.